días, chicos, me llamo Maite Aguilera y este vídeo lo hemos hecho mis dos compañeras y yo, que se llaman María del Rey y Laura Gutiérrez. Estamos estudiando segundo educación infantil en la Universidad de Almería y hemos hecho este vídeo para hablaros sobre las dificultades del aprendizaje de la escritura, para que os concienciéis un poco, ya que algunos de vosotros podéis presentar este trastorno o algunos de vuestros compañeros. Las dificultades del aprendizaje de la escritura básicamente son un trastorno que implican alteraciones tanto en la vida cotidiana como en el rendimiento académico y afecta la capacidad de escribir las palabras correctamente. Estos problemas se pueden presentar a dos niveles, tanto en la escritura de palabras como en la redacción o la composición de estas. Las dificultades para la escritura de palabras pueden estar originadas por problemas de las rutas fonológicas, que son palabras desconocidas o pseudopalabras, o léxicas, que son muchos errores ortográficos. Hoy en día, actualmente, las dificultades están divididas en dos subtipos. Una, la disgrafía, y dos, la disortografía, que más adelante en el vídeo os explicaremos en más profundidad. Los procesos cognitivos implicados en la escritura son 4. El primero es el proceso de planificación. El escritor debe decidir qué tema va a escribir, a quién va dirigida esta información, qué aspectos debe resaltar. El segundo proceso es el proceso sintáctico, que las frases deben estar ajustadas a una serie de reglas y estructuras gramaticales propias de la lengua en la que se escribe. El tercer proceso es el proceso léxico, que es la selección de las palabras adecuadas, y en la escritura, al igual que en la lectura, operan dos vías de acceso al léxico. La primera es la ruta fonológica indirecta o no léxica, y la segunda es la ruta ortográfica directa o visual. Y por último y cuarto proceso es el proceso motor, que implica la selección de los adecuados alógrafos. Los alógrafos son las distintas realizaciones de la misma letra. A continuación os voy a explicar en profundidad lo que es la disortografía. Bueno, pues la disortografía es cuando una persona tiene problemas para reconocer, comprender y reproducir los símbolos escritos. Las personas que padecen disortografía suelen tener una serie de características comunes en sus errores. Una sustitución de fonemas debido a su parecido modo de articulación, como por ejemplo la T y la D y la P y la B. También la omisión de letras, sílabas o incluso de palabras completas. Por ejemplo, escribe bazo en lugar de brazo, o puede escribir prom en lugar de pronto. Hay letras, por ejemplo, que escriben bacalao y no bacalao, o añade sílabas y escribe patatata en lugar de patata. También hacen inversiones en los grafemas, como por ejemplo escriben bulsa en lugar de blusa. También hay una sustitución de letras que son parecidas por su posición, como por ejemplo la D y la B y la P y la B. O las letras que tienen características visuales parecidas, como la M y la N y la A y la E. Se poseen también dificultades para separar las palabras en sílabas, como por ejemplo manzana. Pues esto es un problema que tiene. También os voy a decir algunas de las causas de la disortografía. Una de ellas es la deficiencia en percepción y memoria visual y auditiva. Estas pueden ocasionar problemas a la hora de discriminar los fonemas, retener el fonema escuchado o dificultad para retener algunas peculiaridades de la ortografía. El tener un bajo nivel de inteligencia o dificultades en la articulación de las palabras son también causa de la disortografía, como por ejemplo el decir el abecedario. Sin embargo, estas dificultades pueden solucionarse con algunas actividades y ejercicios. Algunos ejercicios que se pueden realizar para reforzar la percepción, discriminación y memoria auditiva
son el reconocimiento de sonidos de diversos instrumentos, como por ejemplo la guitarra, el arpa, el violín, el xilófono, el tambor. También la imitación de ritmos con sílabas. Esto quiere decir que cante una canción solo con sílabas y puede acompañarla de aplausos para seguir mejor el ritmo. Para la percepción, discriminación y memoria visual se pueden hacer actividades de percepción figura-fondo. Es decir, por ejemplo, en un folio te dibujan un pato y en el mismo pato una flor y te dicen pinta la flor, pero la flor está dentro del pato. Entonces tú tienes que diferenciarlo y pintar la flor. También la organización y estructuración espacial es muy importante para discriminar grafemas que se pueden confundir por su semejanza de su forma. Para mejorar esto se pueden realizar ciertas actividades, como tachar las flechas que miran hacia el mismo lado en un dibujo. Para mejorar la ortografía se puede primero identificar las palabras mal escritas y escribirlas correctamente a un lado y memorizarlas bien usando en frases estas palabras, como por ejemplo manzana y manzana. Y la utiliza la palabra correcta, que sería manzana, en una frase, como por ejemplo la manzana es roja. Pues así, con muchas palabras más. Y es muy importante identificar este tipo de problemas, como es la disortografía, que en ocasiones parecen normales en los niños pequeños, porque si se identifica a tiempo es más fácil tratarlo y superarlo. Bueno, pues la digrafía es un trastorno del aprendizaje consistente en ciertas dificultades de coordinación de los músculos de la mano y el brazo, lo que impide a los niños afectados dominar y dirigir el instrumento de escritura, como puede ser el lápiz, el bolígrafo, el rotulador, de la forma adecuada para escribir de forma legible y adecuada. La principal característica de la digrafía es la inexistencia de trastorno neurológico o intelectual que sea lo suficientemente importante como para justificar el trastorno. Otras de las características pueden ser que se perciba en el niño una notoria rigidez motora o, por el contrario, excesiva latitud. Los trazos no se mantienen uniformes, sino que varían constantemente. Distintos tamaños en palabras y letras, incluso en el mismo párrafo. Existen dos grandes tipos de disgrafía. La disgrafía motriz. Se trata de trastornos psicomotores. El niño o niña comprende la relación entre los sonidos escuchados y la representación gráfica de estos sonidos. La disgrafía específica se muestra con una mala percepción de forma y en ocasiones una desorientación espacial y temporal y trastornos del ritmo. Y ahora voy a decir unas recomendaciones y ejercicios para trabajar la disgrafía en clase, como puede ser elegir el material adecuado para que el alumno mejore el agarre del lápiz, como pueden ser los lápices gruesos, los rotuladores, los adaptadores para lápices. Corregir la postura del niño cuando se sienta a escribir. Dedicar unos minutos a ejercicios de relajación antes de empezar la actividad, así como de lateralidad y de estructura corporal. Por ejemplo, señalar las partes del cuerpo de sus compañeros. Puzzles de palabras son una buena herramienta para entrenar la atención, la motricidad fina y el reconocimiento de fonemas con grafemas. Para trabajar la motricidad fina, también se recomiendan los ejercicios de recortado con tijera o el punzado de letras escritas en una cartulina. El trazado guiado en la pizarra. El educador guía la mano del alumno mientras subraya con la tiza o rotulador líneas dibujadas previamente en el encerado. El trazado al aire. El niño con su dedo simula escribir los fonemas que le indica el profesor. Las fichas de precaligrafía en la que el niño tiene que subrayar el dibujo con líneas rectas o curvas. Y por último, el uso de mandalas para colorear, ideales para el manejo y el control del lápiz, como la atención y la concentración. Hola, buenas tardes. Le vamos a hacer una entrevista sobre las dificultades del aprendizaje y en especial de la escritura. En primer lugar, le agradezco su colaboración y su testimonio como primera persona viviendo estas dificultades. Bueno, vamos a comenzar la entrevista. Primero, ¿qué dificultades tiene su hijo conforme a la escritura y el aprendizaje?
Pues él tiene disortografía, déficit de atención por inmadurez, discalculia y disfemia. Todos estos problemas o dificultades lo han detectado, diagnosticado este curso pasado en el colegio. ¿Y cuántos años tiene su hijo? 11 años. ¿Y esto lo lleva arrastrando desde el curso pasado o desde hace muchos años? Él, desde que entró en infantil, con 3 años, ya la seño vio algunas actitudes del niño que no es que fueran demasiado significativas, pero sí tenerla en cuenta, y sí han llevado, según también determinados profesores, determinados cursos, un control, o por lo menos no le hemos perdido el ojo, hasta que ya la orientadora hizo un diagnóstico. ¿Pero usted casi se daba cuenta de que su hijo tenía estas dificultades cuando hacía Sí, las tareas? sí. Yo me daba cuenta a la hora de que para hacer una tarea o un ejercicio, por simple que fuera, tardaba mucho tiempo, le costaba mucho trabajo entender algunas cosas muy básicas, y cosas muy básicas le costaba mucho trabajo el hacerlas, no ya entenderlas, sino básico como empezar a hacer las letras o colorear, le costaba bastante. ¿Y en el centro lo han ayudado desde que era pequeño o ha tenido complicaciones? En el centro, como he dicho, se empezaron a dar cuenta las profesoras, pero no recibió la atención desde el primer momento. Yo sí hice hincapié con las profesoras, con las que ha tenido durante infantil y primaria, el llevarlo o en hacerle alguna valoración. Y he tenido dificultades con algunos profesores porque creo que no eran conscientes o no se involucraban a veces en todo lo que el niño necesitaba. Creo que a veces se le estigmatiza con una frase o con una palabra: flojo, que no le gusta, que le cuesta trabajo, es que es un poquito vago, y creo que viene por algún problema o por alguna dificultad que tiene. Entonces, pues me ha costado bastante el que la orientadora al final lo vea, le haga la evaluación y lo diagnostique. Y bueno, no ha sido dejarlo totalmente olvidado, pero tampoco ha recibido el apoyo que necesitaba desde que empezaron a darse cuenta de que alguna dificultad había. ¿Y en la actualidad qué ayuda recibe del centro? Ahora mismo, en este curso, está recibiendo apoyo del PT y del logopeda, y aparte el apoyo del PT es independiente, va a otra aula, él con un profesor y luego dentro del aula también tiene un par de horas a la semana de apoyo dentro del mismo aula. ¿Y las actividades que realiza, matemáticas, lengua, ciencia, son las mismas que sus compañeros o le cambian algo en los ejercicios para que él lo entienda? Ahora mismo él hace lo mismo, los exámenes son iguales, simplemente la profesora que tiene este año pues se ha dado cuenta que como él tiene esa dificultad y que él a nivel madurativo, con la edad que tiene y el aprendizaje que debería de tener con la edad que tiene, no es el que lleva toda la clase, algunas pequeñas cosas a título suyo personal de la seño se la adapta, o en vez de hacer 3 ejercicios de lo mismo, pues hace solamente uno. Pero en global, ahora mismo, adaptación curricular no tiene. Y entonces usted piensa que la profesora es algo muy esencial para que el niño trabaje esto y lo mejore. Es muy esencial, no ya a nivel académico, sino también a nivel personal. Porque ellos, cuando se dan cuenta de que tienen una dificultad, dependiendo de... El mío, por ejemplo, es por inmadurez, y él, por ejemplo, no tiene la capacidad para él, por sí mismo, hacer o tener resolver un problema por sí solo. Para él es un mundo el tener que hacer un resumen, el tener que sacar la síntesis de algo, o simplemente hacer una operación matemática. Si no tiene un apoyo, si no tiene una ayuda, o si no tiene una guía, un orden de cómo hacer esa actividad. Y con sus compañeros, su relación ha cambiado, es decir,
tienen algún problema con ellos por el que tengan estas dificultades o todos los tratan por igual? Hombre, hay niños que se dan cuenta de que estos niños que tienen la dificultad los sacan de clase, que les cuesta más, que lo están más cerca de la seño, que tienen un apoyo. Entonces hay niños que lo ven totalmente normal, pues nada, necesita ese apoyo y ya está. Y hay otros niños que les sirve un poco como de ponerle un nombre, ponerle un nombre, Un o ponerle mote. un mote, o ponerle un mote al niño. Y él se da cuenta, porque tiene su dificultad, pero hay cosas que se da cuenta, que lo ven de diferente manera, que no todo el mundo lo trata igual, Claro. y él se da cuenta. ¿Y usted en casa cómo lo ayuda? ¿Con los deberes, con la forma a la hora de estudiar? ¿Tiene que estar usted encima de él ayudándolo, Pues diciéndole póngase usted a estudiar? Principalmente lo que trato de que tenga mucha organización, porque hay que ayudarlo mucho a que se organice, a que tenga un horario, y hay cosas que yo sé que en cierto momento se le nota que ya no hay más, hasta aquí, ya no hay más. Entonces yo le ayudo organizándole el horario y también dándole un poquito de responsabilidades para que él solo vaya dándose cuenta que tiene que trabajar más, o por lo menos en lo que más le cueste trabajo, trabajar más. Y fuera del colegio, del centro y de la casa, ¿va a algún sitio donde lo ayuden, donde le reciba ayuda para que las dificultades que tiene las vaya mejorando, las vaya trabajando mejor? Sí, él lo estoy llevando a una clínica de neurorehabilitación infantil, y allí hay una psicóloga y neuróloga infantil, y entonces ellas tratan mediante juegos, mediante en el ordenador, sobre todo juegos, el focalizarle, el que tenga la atención centrada en algo durante un tiempo, o que él sea capaz de expresar de explicar a otra persona una cosa, y lo que cognitivamente no tiene 100%, por así decirlo, pues tratar ese retraso cognitivo de alguna manera que le sirva para por lo menos en el cole y en su vida. Y de cara al curso que viene, que va a entrar al instituto, va a tener que tener algún apoyo, va a tener que hablar usted con el instituto para que el niño reciba apoyo, ¿no? Porque si Pues no... la orientadora me dijo que el informe que ella hizo el curso pasado es el mismo informe que va al instituto, porque tienen que pasar unos ciertos meses entre uno y otro, y ya el siguiente se queda en el instituto. Entonces ella durante este curso lo valorará otra vez, o por lo menos verá cómo va evolucionando con los apoyos, y ya no sé si ella o la orientadora del instituto, no sé si en base a los resultados que vayan teniendo, si optarán o tendrán en cuenta lo de la adaptación curricular. Bueno, pues muchas gracias por su apoyo. Nada. Y esperemos que sirva para algo su testimonio. Muchas gracias a vosotras.